Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Hoy, en Escapando de la Caverna, tenemos un tema muy diferente para hablar con ustedes. Hoy estaremos tratando aspectos psicológicos y filosóficos de la película de Watchmen. Estos pueden incluir a los personajes o algunas temáticas relacionadas con la película. Para empezar, tenemos al Doctor Manhattan. Dentro de su personalidad podemos evidenciar cierta apatía, esta hacia las preocupaciones de los seres humanos. Esta apatía tiene relación con la posición de superioridad que este personaje presenta, pues como sabemos es el único con superpoderes dentro del universo de Watchmen. Además de la apatía, también evidencia insensibilidad hacia las personas y sus emociones, esto debido a su pasado, ya que, como sabemos, tuvo su conversión de humano a super y desde ese momento ya no fue capaz de sentir emociones ni de construir sentimientos hacia los de su entorno. A continuación, mis compañeros seguirán explicando con ustedes más aspectos filosóficos y psicológicos de esta película. Acabo de ver Watchmen dirigida por Zack Snyder. Me encontré con una película que aborda la conducta autodestructiva de la humanidad desde una perspectiva filosófica y profundamente emocional. Contiene metáforas, teletransportaciones, a Doctor Manhattan, quien puede manipular molecularmente la materia, además de conocer el pasado y también el futuro, pues se encuentra en ambos. Tiene una agradable dosis de violencia característica del género, que es matizada con el natural sufrimiento psicológico que deben atravesar los protagonistas. Nos lleva a paisajes extraterrestres con mecanismos flotantes donde el contraste entre el brillo de Doctor Manhattan y el opaco suelo transmite la soledad y tranquilidad que su mente deseaba. En este planeta también tiene lugar una escena muy importante en la cual ocurre una epifanía. La película dura casi 3 horas, pero hace muy buen uso de este recurso, aumentando progresivamente la complejidad de la trama a un nivel que no esperaba. Mi personaje favorito fue Ozymandias, quien ve el mundo con una perspectiva distinta que el resto de vigilantes. Es muy consciente de sus capacidades y de la naturaleza humana, lo que le permite ser capaz de tomar decisiones inteligentes y acertadas para salvar a la humanidad de sí misma. En conclusión, Watchmen es alto viaje mental. Si te gusta el retrofuturismo y la distopía, esta película no puede faltar en tu repertorio. Perfil psicológico de Espectro de Seda o Glory Hooper. Ella es una justiciera que es influenciada por su madre, que también fue justiciera. Lleva una vida rutinaria y aburrida que se da porque ya no puede ejercer su rol de héroe, porque no puede llevar su traje y la hace ocultar su identidad. Tiene una relación sentimental con Doctor Manhattan que se vio desgastada con el tiempo y tiene una ruptura. Gracias a esta llega a un estado de ánimo decaído y con la pérdida de interés. Todos estos síntomas se podrían considerar como un comportamiento de un trastorno depresivo, y el conocer que era hija del comediante le genera muchos más conflictos, como tristeza, rabia, sorpresa y desconcierto, y los cuales va a superar gracias a los consejos del Dr. Manhattan, que sube su ánimo y hace ver que como si su existencia fuese un milagro. El comediante. Él tiene una personalidad psicópata, ya que aparentemente nada le va a afectar y se ríe de todo. Nos vamos a dar cuenta que cada una de estas acciones violentas va a tener como consecuencia una emoción muy fuerte, ya sea de frustración, de tristeza o tal vez alegría. También vamos a asociar esto a un trastorno antisocial de personalidad, porque va a poseer muchos de estos síntomas conductuales: irritabilidad, cólera. El comediante no se va a ajustar a las normas sociales, ya que va a matar o va a tomar lo que necesita sin importarle la ley o la moralidad. Y para conseguir los beneficios personales, chantajea y miente. Es deshonesto, irresponsable e irritable.
y también es imposible. Interesante, compañera. Yo quisiera hablar sobre el test de Rorschach. Este es un test psicodiagnóstico creado por Hermann Rorschach, utilizado por lo general para evaluar la personalidad y sus trastornos por medio de 10 láminas con significado ambiguo y sometido a libre interpretación del paciente, preguntando qué es lo que uno ve. Las respuestas pueden variar dependiendo de cuánto tiempo se ve la imagen, la cantidad de formas que puede ver, interés, etc. Y puede estar influenciado de alguna manera por la interpretación del analista. Ahora quisiera hablar sobre Rorschach en Watchmen. La máscara siempre cambiante de Rorschach es una referencia a esta prueba. Y la máscara de Rorschach representa el abismo que él interpreta de la humanidad. Se ve este cambio cuando asesina a aquel pederasta, pues en ese momento él mismo dice que Kovacs murió y nació Rorschach como representación de la corrupta humanidad. Esa crueldad de la humanidad, ese abismo de una sociedad envenenada cambió a Rorschach. Incluso en la evaluación psicológica de Rorschach, con esta misma prueba, él mira todos los traumas y abusos que sufrió cuando era pequeño e incluso cuando él fue adulto, donde se muestra un ambiente hostil. También se puede ver claramente una moralidad superior de Rorschach sobre la humanidad es de dicha en esta parte. Esto es lo que más me pareció interesante sobre Rorschach. Muy interesante lo que has mencionado, pero también en la película podemos observar y mencionar acerca de Rorschach, el cual viene a ser como el arquetipo de héroe, porque esta persona va a seguir lo que cree que es correcto, lo que cree que es bueno, pero en todo esto nos va a surgir esa duda de lo que es bueno en realidad. Por ejemplo, al trabajarlo desde un enfoque utilitarista, donde la manera simple y resumida viene a ser donde el fin justifica los medios, viene a ser que los actos, para ser considerados buenos o no, al final van a ser determinados según el efecto que pueda surgir, si pueden crear, si son de utilidad o si pueden dar felicidad, o si no, en todo caso pueden traer un mayor provecho a un mayor número de cantidad de personas que les puede afectar, como podemos ver en la parte final de Watchmen, de la película, donde el hombre más inteligente del mundo, Adrian, al ver que el mundo estaba al borde de una guerra nuclear, decide fingir un ataque nuclear donde acaba con muchas vidas, pero a favor de esto y después de esto logra que las naciones se mantengan unidas y estén en contra del Doctor Manhattan, y gracias a eso puede evitar supuestamente la guerra que se venía avecinando nuclearmente. Y en todo esto podemos ver dos bandos, donde el Doctor Manhattan está de acuerdo con el acto que hizo Adrian, pero donde Rorschach no está de acuerdo. Pero al final podemos mencionar que el mundo va a estar en paz y tranquilidad, pero todo esto gracias a que hubo sacrificios, y es algo que va a depender desde el punto de vista de cada persona, si es que lo considera correcto o no. Ozymandias y el utilitarismo. Ozymandias establece un plan para evitar la guerra, en el cual él toma una decisión que implica un mal menor, comparado con la Tercera Gran Guerra que estaba a punto de comenzar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, creando un ataque a diferentes ciudades. Consideró que arrasar con millones de vidas era la única manera de evitar una guerra que termine con toda la humanidad. Su plan se llevó a cabo en el transcurso de toda la película y finalmente consigue evitar la guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, haciendo ver a los demás que el causante de la bomba lanzada en la ciudad fue el Doctor Manhattan. Finalmente, el presidente Nixon informa por televisión que millones de vidas se volaron al instante a causa del señor Manhattan, y que por eso se unirán con la Unión Soviética contra un enemigo en común que defenderán a la humanidad y a la justicia. El utilitarismo es una teoría ética que se fundamenta en 3 principios. El primer principio es: las acciones se juzgan como correctas o incorrectas por sus consecuencias. Esto quiere decir que para tomar una decisión debemos analizar qué consecuencias va a traer y así decidir si es correcto o no tomar esa decisión. En otras palabras, el fin justifica los medios. En la película, Ozymandias considera que la consecuencia de no arrasar la ciudad sería el estallido de la guerra, lo cual traería muchos millones de muertos, en comparación con los muertos que solo originaría una bomba. El segundo principio es: al evaluar las consecuencias, lo único que importa es el grado de felicidad o infelicidad.
Este principio quiere decir que para determinar si las consecuencias de nuestros actos son buenas o malas, se debe analizar cuánta felicidad o infelicidad se crea. Es decir, la decisión será éticamente buena si produce más felicidad que infelicidad. En la película, muchas menos muertes conlleva más felicidad que todas las muertes que supondría el estallido de la posible guerra. El tercer principio, la felicidad de cada persona cuenta igual. Esto quiere decir que se debe tomar en cuenta en la decisión la felicidad generalizada y no tomarla de forma individual. Ozymandias, para tomar su decisión, toma en cuenta la felicidad generalizada de un grupo de personas, no valoró la felicidad de los unos sobre otros. En conclusión, Ozymandias ha tomado su decisión en torno a una ética utilitarista, la cual él considera correcta y buena porque beneficia a una mayoría, sacrificando a un pequeño grupo de personas. De la filosofía de Watchmen. Esta película transcurre explicando el origen de una serie de superhéroes, bajo los cuales nace una segunda generación de más bien antihéroes. Sin embargo, en esta segunda generación se dio el nacimiento de un ser omnipotente, el Dr. Manhattan. Pese a tener a Manhattan, el concepto de superhéroes en este relato ha muerto. Watchmen es la desconstrucción del superhéroe. Esta película reflexiona sobre la determinación del poder, por lo cual es importante hablar sobre el superhombre de Nietzsche. El superhombre de Nietzsche es, en resumen, el ser que rechaza la sociedad, sus reglas y demás por ser insignificante moralmente para él, ya que en orden de ser el mejor estándar posible para sí mismo, el resto de seres estarán siempre por debajo de él. De aquí la relación con la película, con la determinación del poder, ya que éste impone sus reglas y valores. Aunque no lo parezca, el Dr. Manhattan no es el superhombre, ya que para él, la humanidad y su gobierno no le causan interés alguno. Ozymandias tampoco lo es, porque ansía poder de una manera que su plan para llegar a este es, además de ser ridículo y frágil, una masacre. También podemos hablar de Rorschach. Es un personaje extremadamente determinado, se ha sumido en sus propios juicios, anhelando aplastar al mal con sus propias manos. Es alguien que anhela ser el superhombre. Este es realmente el personaje más cercano al concepto, pero siempre supo que había algo que se le escapaba y ciertamente, cuando ve que todos dejaron a Ozymandias seguir con su plan, se quita la máscara y deja de ser Rorschach, ya que se da cuenta del error del superhéroe. La trampa del superhéroe es la propia determinación del poder. El superhombre está limitado a un mundo cuya complejidad lo rebasa y frente a las situaciones cifradas o imposibles de conocer cada punto será incapaz de gobernarse a sí mismo. Entendió por fin que ni todo el poder de Manhattan podría cambiar esto. Qué buen dato. Pero bueno, en mi caso yo hablaré sobre los gobiernos de Watchmen, sobre cómo es que se comportan estos. Voy a hablar primero de los intereses políticos de los gobiernos. Como podemos ver, en toda la trama de la película se puede ver cómo es que los gobiernos de todo el mundo presentan sus ojos a los superhéroes cuyo grupo se llama los Watchmen, en especial dos países que son en primer lugar el país natal de donde surgieron, los Estados Unidos y su archirrival, la Unión Soviética. Ambos países tratan de ganar la Guerra Fría debido a sus propios intereses, siendo la principal de ser consagradas como la primera potencia del mundo. Hablar primero de los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron sus intereses? Pues, como ya dijimos antes, el principal interés y objetivo de Estados Unidos es ganar la Guerra Fría, para poder consolidarse como la primera potencia del mundo, utilizando al Dr. Manhattan para que pudiera ganar la guerra de Vietnam. Otro de sus intereses tiene una relación muy oscura con la corrupción, que tendría como participante superhéroe el comediante, quien trabajaría para Nixon, escondiendo evidencia de corrupción que lo incriminaría sobre su presidencia en el país y también asesinando al presidente John F. Kennedy. Teniendo el gobierno de Estados Unidos un comportamiento de egoísmo ético y moral y utilitarista, en donde todo lo hará en base a sus propios juicios, sin importancia o consecuencia que generará esto a los demás países.